Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Hola. Hola Gaby, que Hola, llegaste profe. tarde, te vi ahí tú con tu gatito hermoso. Mi Hola modesto gatito. Jacob, Rocío, Esteban. ¿Por qué el Esteban siempre tiene hambre? ¿Por qué no toma desayuno antes de estar en esta clase? Hola Miguel. Oye, ¿tu gatito es chiquitito, Gaby? Sí, lo tuvimos desde diciembre, por ahí. Y Ah, tiene como como 2 meses lo recogimos. ya, ok. Pensé que era más guagüita, porque como en esta fecha ya empiezan a nacer hartos gatitos, porque como los gatitos quedan como embarazados en agosto, ahora ya en octubre empiezan a nacer. Tengo un amigo que va a tener gatitos y tiene como, la gatita está así gordita, se nota que va a tener como 5 gatitos, algo así que van a ser hartos. Ah, porque tuvieron clase antes. ¿De qué tuvieron clase antes? Matemática. Ah, ya, con la profe Vani. ¿Sí? Ya. Entonces son 15 minutos, sí, lo entiendo. ¿Y Esteban, antes es muy temprano para comer? Como a las 8:30, no sé, muy A esa hora temprano. yo estoy durmiendo. Ah, ya, ok. Yo Usted me se despierta desperto a con 5 horas cuarto de para la las 10. 9. Ah, ya. Qué bueno escuchar su voz, Esteban. Ya, entonces ya vamos llegando todo y todas. Debo decir una infidencia. Quizás el profesor Ignacio me va a retar. Quizás, pero lo voy a decir igual. Profesor Ignacio quedó, pero feliz con sus desafíos. Así, onda, a nivel Danae, los desafíos de los chiquillos fueron cuáticos, porque creo que les hizo, no sé si recuerdo bien, porque igual a veces soy mega dispersa, como hacer un personaje importante de la historia, como representarlo o hablar de él. ¿En historia? ¿Sí? Eran exponentes de la ilustración. Teníamos que hacer sí, eso. Eso. Ya, entonces nosotros con el profesor Ignacio tenemos un taller, un club de lectura y aparte somos amigos. Entonces hablamos y decimos, ya, esto es una cosa de ñoños que hacemos, profe ñoño, así como, oye, ¿cachaste el trabajo del no sé cuánto? Mira, te lo envío, así como empezamos como a hablar de los trabajos. Pues generalmente hablamos de los trabajos de octavo porque ustedes son muy secos y muy secas y no es que lo adulemos, sino que de verdad lo creemos. Entonces, el profesor Ignacio estaba así como ya feliz, me dijo los chiquillos, le pusieron tanto, estuvo muy bacán, así que quería compartir la felicidad del profe Ignacio, ¿ya? No sé, como que, y debo decir que no sé si me mostró algunos, pero me comentó de algunos y estuvieron muy buenos, muy buenos. Ya, entonces dicho eso y anunciarles que nosotros somos profes ñoños que hablamos de ustedes fuera de nuestro horario laboral, así como, sí, seguimos trabajando. No sé por qué, no sé qué estoy compartiendo. Esto, ya, sí, ahí sí. Pero, sí, está ahí bien. ¡Qué miedo! ¡No! ¡Qué miedo! No tienen vida. No, pero hablamos así como, oye, de verdad los chiquillos se pasaron y todo. No decimos nada más, por si acaso. No es que estemos todo el tiempo hablando de ustedes. Tenemos vida igual. Ya, entonces, la presentación de hoy día lo que nos convoca a ciertos filósofos y filósofas de la historia, que ya anunciamos un poquito con el desafío que tuvimos, las épocas de la filosofía, que igual se comparten con la época de la historia, ¿cierto? Como época antigua, medieval, moderna, contemporánea, e incluso a veces se habla de las épocas postcontemporáneas, que sería como lo que estamos viviendo ahora. Hola Ignacia.
Entonces, vamos al tiro, ¿cierto? A saber cómo están, ya hablamos un poquito, pero saber cómo están, bien, ya sé que el Esteban está con hambre. Los demás, ¿cómo están? Bien, me pueden hacer con la mano o más o menos, o me pueden escribir en el chat si hay algo que esté fuera de lo común, así como, no sé, como... No, todos bien, todos tranquilos, la Nacha está comiendo, la Josefa está de maravilla, qué bacán ver la Josefa, no la había visto en clases. La Ignacia ya hace feliz, bacán. Debe ser muy cuático ver a la Nacha triste, debe ser muy triste ver a la Nacha triste. Como, porque siempre estás contenta, entonces verte triste debe ser como, oh, algo pasó. Ahí está la Jo, que no la veía hace caleta. Hola, Jo. Ya, entonces estamos bien. Y de inmediato partimos revisando solamente algunos, ¿cierto? De los desafíos, los elegí al azar, como eran los que no decían tal cual la época, ¿ya? Entonces vamos a leer el primero. Yo no puse los nombres para que si alguien no quiere que sepa, esa persona que lo hizo va a saber quién lo hizo, pero yo no voy a decir quién lo hizo, ¿ya? Para no infringir su intimidad, ¿ya? Pero lo pongo acá para que podamos descifrar de qué época, ¿cierto? Era la pregunta, porque ese era el desafío, ¿cierto? No solo hacernos una pregunta, sino que decir como, esta pregunta corresponde a una de estas 4 épocas que vimos en el video, ¿ya? Y dice, mi pregunta es ¿cuándo? ¿En qué momento dejamos de preguntarnos quiénes somos? Dejamos de ser esas personas que cuestionaban las cosas y no se creen todo lo que le dicen. ¿En qué momento la sociedad tuvo un orden de cómo deben ser las cosas? Ahora somos unas personas simples, que no piensan más allá, más allá. Aún hay tantas preguntas sin responder y cosas por descubrir. Debemos volver a ser esa civilización que no era ciega con los problemas y en vez de vivir con ellos, resolverlos. Hay que encontrarnos con nuestra vaca y avanzar. ¿Qué les parece ese conjunto de preguntas? Porque esto, como les digo, es un desafío de ustedes. Ya. Entonces la pregunta ahora va, ¿quién creen que a qué época pertenece ese texto? ¿Se acuerdan que vimos la época antigua, época moderna, medieval, época contemporánea? Contemporánea. Gracias, Félix. Muy bien. ¿Por qué es contemporánea? ¿Por qué creen que es contemporánea, Félix? Porque se está haciendo preguntas para resolver problemas generales de todas las personas. Exactamente, seco como siempre. Ya, muy bien. No sé si el autor o la autora quiere decir quién es o pasamos del árbol. Ya, lo hizo el Juaco. Juaco, dale. ¿Quieres decir algo o solo...? No, estoy bien. ¿Ya? Esa reflexión la hizo el Juaco. ¿Ya? Entonces, es una muy buena pregunta. Como les dije, fue como al azar, seleccioné algunas de. Y la otra que seleccioné, que no sé por qué pasó y cambió, ya es esta, que dice la época, ¿cierto? Pero ¿por qué me detuve en esta pregunta que dice qué es el ser humano y qué sentido tiene su existencia? ¿Por qué? Porque como ustedes también pueden haber aprendido con otros profesores y con el profesor Ignacio, ¿cierto? De historia en general, las épocas no es que, por ejemplo, hoy día estamos en la época contemporánea y mañana de repente estamos en la época contemporánea. No, son procesos históricos, filosóficos, de arte, ¿cierto? Porque como ustedes pueden saber, y la idea que hoy día aprendamos y sigamos entendiendo, que las épocas completas no es como que haya una época de la historia, una época de la filosofía, una época del arte, sino que la época antigua tiene las mismas características en la historia, en la filosofía, en el arte, en la ciencia, entonces como que uno va entendiendo cómo funcionamos como seres humanos. Entonces elegí esta pregunta, ¿por qué? Porque claro, ¿qué es el ser humano? Es una pregunta muy de la edad moderna, porque la edad moderna empieza, ¿cierto?, a separarse de Dios y empieza a decir como ya, ¿qué somos nosotros? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo vemos la realidad? Sin embargo, el sentido de la existencia parecería ser, ¿cierto?, que tiene que ver, como dice el Félix, más con la época contemporánea. ¿Por qué? Porque el sentido de la existencia es algo general, ¿cierto? Como de la sociedad, ¿cierto? Que puede ser particular, pero también general. Entonces, esta es la pregunta que está en el medio, ¿cierto? En esta transición de una edad moderna a una edad contemporánea, a una época moderna a una época contemporánea, ¿ya? No sé si la persona que hizo esta pregunta quiere decir algo o que fue La Paz, ¿sí? No sé si quiere decir algo o sea, La Paz, perdón. La Rocío, porque tuve clases con La Paz recién, perdón. No, nada, es que esa es una pregunta que siempre me he hecho, por eso la hice.
pero cuando vi la pregunta del Joaquín, o sea, de verdad que quedé como sorprendida porque es mucho, mucho más larga, argumentada y todo. De verdad yo nunca me había hecho como esa pregunta, nunca me había puesto a cuestionarme eso en sí. Sí, es genial la reflexión, como que claro, son muchas preguntas que conforman una reflexión súper potente, es verdad, es muy verdad. A mí me encantó también la reflexión del Joaco. Entonces, como les digo, ya, vimos que estas preguntas, ¿cierto? Como decía el Félix del Joaco, pertenecen a nuestra época, que preguntaba la Ignacia, ¿cierto? ¿En qué época estamos? En la contemporánea. En la época, vamos a ver, donde nos preguntamos, ¿cierto? Por la sociedad, sobre el individuo, ¿cierto? Cómo funcionamos, y por eso estas conjunto de preguntas están súper buenas para representar la época contemporánea, y con lo de la Rocío podemos ver, ¿cierto? Esta transición, ¿cierto? Entre una época y otra que no es automática, sino que vamos cambiando de a poquito, igual que la historia, ¿ya? Entonces el objetivo de hoy día, para que puedan anotar en sus cuadernos filosóficos, es, hoy día 7 de octubre, es comprender la historia de la filosofía, que es lo que vimos, ¿cierto?, en el desafío, pero hoy día lo vamos a ver un poquito más en profundidad, y aparte conocer al filósofo Platón, porque vamos a comenzar a interiorizarnos como en él, en este filósofo en particular, ¿ya? Así que eso es un minutito hasta las 10:11 para que podamos anotar los objetivos de la clase de hoy día, que es, como les decía, comprender la historia de la filosofía el primero, para continuar, ¿cierto?, con esta idea de las etapas de la filosofía, y además conocer al filósofo Platón. Vamos escribiendo. Ya, me imagino que ya estamos, ¿cierto? Profesora, Platón era el filósofo griego del que hizo como la cosa de la manzana y eso, o es otro. La cosa, es el filósofo griego, pero ¿de la manzana qué? No, como de la gravedad que cuando caía la manzana, algo así. No, ese es Einstein. O sea, Einstein. No, pues no es Einstein. Ay, que me equivoqué. Es. La Rocío estaba moviendo la cabeza, puede decirlo. Es un científico el que hizo lo de la gravedad. Ay, ¿cómo se me olvidó? Es Einstein, ¿o no? Einstein, sí. El que se cae y empieza a ver la gravedad, sí. Pero Félix es griego, Platón, ¿ya? Pero no el de la gravedad, el de la manzana, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho, existe la época antigua, la época medieval, la época moderna y la época contemporánea, ¿ya? Y lo que nos vamos a ver hoy día es entender como un poquito cómo funciona, ¿cierto? En la época clásica, que vendría a ser la época antigua, ¿cierto? Donde está Platón, donde se sitúa Sócrates, donde comienza el pensamiento racional humano, ¿cierto? Que ustedes lo pueden ver. Profe, Dígame. la gravedad la descubrió Newton. Eso, Newton. Voy a decir eso mismo. Eso, es Newton al que le cae la manzana en el árbol y dice por qué las cosas caen. Excelente, gracias. Ya, entonces la época antigua, ¿cierto? Es esta época donde buscamos la verdad de las cosas, ¿cierto? Porque antiguamente, me imagino que ustedes ya lo saben, en la época antigua, en la antigua Grecia, ¿cierto? Donde se inicia la polis y donde inicia el pensamiento occidental racional, ¿ya? Antes todo se explicaba con mitología, los dioses griegos y todo, y cuando llega la filosofía es cuando empezamos ya a decir como, sí, creemos en los dioses, creemos en todo eso, pero eso es diferente al conocimiento racional, a la razón, ¿cierto? A decir que esas cosas no pasan porque el dios de la lluvia se enojó, sino que porque hay una naturaleza, y empezamos a buscar la verdad, no en la mitología, sino que en nuestro razonamiento. Luego, como yo le decía, como que volvemos a buscar la verdad en Dios en la época medieval, pero vamos a ver que más que buscar la verdad en Dios, vamos a tratar de entender por qué creemos en Dios. ¿Ya? Si Dios existe, no existe, cómo existe, por qué existe, cómo comprobarlo, y eso vendría a ser la época medieval.
Luego, la época moderna es cuando buscamos la verdad, ¿cierto? Como en la ciencia, y tenía que ver cómo también yo les adelanté también en el desafío, cómo pensar cómo conocemos, cómo existe el mundo, cómo nosotros representamos el mundo, y la filosofía, ¿cierto? Se va como marcando en esas preguntas que, como les dije, va de la mano con los contextos históricos. Y la posmodernidad o la contemporánea, que es ahora, como dice ahí, en una forma irónica, es verdad, lo vi en YouTube, tiene que ver con los medios sociales, las redes sociales, lo que significa hoy día, ¿cierto?, nuestra forma de vivir. Entonces, en este proceso histórico de la filosofía existen 4 conceptos que son súper importantes, chiquillos, que definen estas épocas. La época antigua, el mundo, ¿cierto?, es el problema. ¿Cómo vamos a saber el mundo? El problema, después en la época medieval, es Dios. El problema luego en la filosofía moderna, ahí debiese decir ser humano, pero como ustedes se dan cuenta es una imagen, por eso no lo puede cambiar, es el ser humano. Y ya en la filosofía contemporánea, es decir, nosotros, siglo XXI, empieza a ser el individuo. Entonces ahí están los 4 problemas más fundamentales, ¿cierto?, de la historia de la filosofía: el mundo, Dios, el ser humano y el individuo. Las características, claro, de la filosofía antigua, ustedes ya lo saben, es el estudio de la estructura de la realidad, lo que le acabo de decir. Dios es el establecimiento de la relación entre fe y razón. Dígame. ¿Por qué los griegos no se cuestionaban la creencia sobre sus dioses? Yo creo que los griegos no se cuestionaban la creencia sobre sus dioses, como asumían que existían por el contexto histórico que vivían. Creo que el avance que ellos ya tenían era bastante grande, como de tratar de buscar la racionalidad, que ya entrar en su espiritualidad no era parte como de su posibilidad, ¿se entiende? Como que ya entraron en la razón, cosa que antes no se había hecho. Entonces ya cuestionar la espiritualidad fue algo que avanzó a la época medieval, porque si no hubiese sido mucho. De hecho, es súper cuático porque hay un filósofo que se llama Sócrates, que es uno de los filósofos más importantes de la historia, que es griego y muy antiguo también, donde él se cuestiona que la gente crea que la razón de las cosas son los dioses, pero nunca cuestiona a los dioses. Como que siempre los dioses existen, pero lo que tenemos que hacer es no buscar respuesta de los dioses, sino buscar respuesta de la razón. Pero los dioses están para otras cosas, para la para la espiritualidad, para creer en algo en el fondo. Y es lo que vamos a ir viendo, que en el fondo el ser humano necesita siempre creer en algo. Y en ese momento lo que tenían más a la mano era, estos, ¿cierto?, eran politeístas, creían en muchos dioses. Pero yo creo que en ese momento, Félix, no les alcanzaba como la intelectualidad ni el proceso histórico como para, aparte, cuestionar a los dioses. Y por eso como que lo dejamos para el siglo, ¿cierto?, para otros siglos después de Cristo. ¿Ya? Entonces, en Dios tratamos de, ¿cierto?, buscar como esta relación entre la fe y la razón, tratar de hacer como una unión entre ellos. En la época moderna, ¿cierto?, el ser humano, el conocimiento como un problema esencial, es decir, cómo nosotros conocemos el mundo, eso es súper importante. Y luego, el individuo, ¿cierto?, en nuestra época hay posibilidad de un saber absoluto, y vemos lo que vimos el semestre pasado de la verdad, las preguntas que se hace el Juaco, por qué, ¿cierto? Somos más como filosóficamente hablando, más profundos, más existencialistas, como qué es la existencia, por qué no nos tomamos en cuenta los problemas, cómo podemos mejorar nuestra época. Y eso es como el proceso histórico de la filosofía, que, chiquillos, es súper importante que lo sepamos. Filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea. Yo creo que esta imagen es súper buena. Entonces, vamos a entrar, ¿cierto?, en cada época un poquito más en la profundidad, pero específicamente vamos a hablar hoy día más de Platón, ya que es quien está ahí, porque Platón es súper importante, es quien da las bases, ¿cierto?, de nuestra cultura occidental, ¿ya? Cuando sale abajo acá la frase, el cuerpo es la cárcel del alma, y aquí podemos profundizar y ustedes pueden hacer sus propios comentarios, es que Platón crea de alguna forma el cristianismo, ¿ya? Él separa el alma del cuerpo. Es la primera persona que dice el cuerpo es algo separado del alma, ¿ya? Hasta ese momento no se hablaba de alma. Entonces ahí ya empieza esta idea de los dos mundos, ¿cierto? Del mundo de la tierra y el mundo de... Perdón por su guiño, lo puedo parar, y su sonrisa rara, pero claro, él empieza esta idea de que hay dos mundos, el mundo terrenal, el mundo tangible de las cosas donde estamos nosotros, y otro mundo que está arriba, ¿cierto?, que no está controlado por nosotros, el mundo de las ideas. No sé si ustedes han escuchado alguna vez la frase amor platónico. Ya. ¿Por qué creen ustedes que es amor platónico? ¿Se lo habían preguntado alguna vez?
¿A qué se refiere? ¿A qué se refieren ustedes cuando dicen, no, él es mi amor platónico, mi AP? Es una persona que es inalcanzable. Eso. Ya, una persona inalcanzable, ¿todos concuerdan en eso? ¿Sí? Ya, ¿por qué? Ahora ustedes van a saber por qué cuando alguien le diga, no, es que esa persona es mi amor platónico, ustedes van a entender por qué, filosóficamente hablando. Profesora, creo que ya lo entendí. Creo que porque como Platón era una persona muy importante y para ellos como su inteligencia era inalcanzable. Algo así. No, no va por ahí. Va porque, como yo les decía, Platón separa el mundo, la existencia en dos mundos. En el mundo terrenal, en el que estamos nosotros, y en el mundo de las ideas. Entonces, espérame, al tiro. Entonces, el amor platónico asume que está en este mundo de las ideas, que es un mundo inalcanzable, ¿ya? Un mundo donde las cosas existen como en realidad, y ahí vamos a ir viendo. Entonces, como el amor platónico es como acceder a ese mundo que está arriba de nosotros, que es imposible llegar, porque solo pertenece al alma. Y por eso el amor platónico es algo lejano, algo como incapaz de llegar nosotros desde este mundo. Es Juaco. No, ya no importa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dígame, pues. ¿O no, ya no? Es que eran fechas, no se preocupe. ¿Ah? ¿Qué? ¿De qué año es? ¿Quién? ¿Platón? Siglo. Siglo V antes de Cristo. Igual poco antes, sí. Ya, entonces, ustedes se ponen a pensar y dicen, ya, Jesús, ¿cierto? Empezamos a hablar del cristianismo, cuando nace Jesús, cuando empieza, ¿cierto? Toda esta idea de la iglesia, bla, bla, bla. Pero Platón ya antes de Cristo ya viene hablando de esta idea del paraíso, ¿ya? Esta idea de que hay un mundo acá y hay un mundo que nosotros no podemos alcanzar. ¿Ya? Entonces Platón por eso es tan importante y busca, claro, cómo funciona el mundo, que es la verdad, porque como ya les he dicho, es hijo de su época, ¿ya? O sea, de la época antigua. Y por eso él dice algo que es súper importante para las creencias, que es el cuerpo es la cárcel del alma. Esta frase es muy popular y se refiere a que, claro, el cuerpo es algo que ensucia el alma, porque lo terrenal, ¿cierto? Es algo que no está bien, nosotros tenemos que siempre tratar de acceder a este mundo bacán, el mundo de las ideas, donde todo es verdad, donde todo es bonito. Entonces después, si nosotros vemos el proceso histórico, podemos entender que algunos personajes después se agarran de esta idea y crean la idea del paraíso. Profesora, dígame. Es como la pregunta de la pastilla roja y azul. ¿Cuál es esa pregunta? Que si tú tomas la pastilla azul, estás en un mundo como virtual que tú eliges que las personas que quieren que te quieren, las personas que odias te odian, tú eliges lo que quieras hacer. Es como tu mundo ideal y la pastilla roja es la que te dice que estás en la realidad. Algo así. Muy buena analogía. Algo así. El mundo de las ideas que crea Platón es un mundo ideal. ¿Ya? Un mundo donde nosotros estamos bien, donde existe solamente la verdad, cosas que nos hacen bien en el fondo. Y por eso después les digo que históricamente es súper cuático pensar que hay una religión que se apodera de esa idea y crea un concepto que hasta hoy día la gente cree, que es el paraíso. Y que funcionamos nuestra vida terrenal, ¿cierto? En pos de una vida que no sabemos, que es platónica, no sabemos si existe, a ciencia cierta, ¿cierto? Pero aún así vivimos esta vida en pos de otra vida que no sabemos si existe, porque es algo lejano, no lo sabemos. Eso es, así de importante es Platón, crea esa base. Entonces, como dice el Esteban, que él prefiere la pastilla, en este caso roja, me imagino. Como, ¿no? Como esta idea del mundo terrenal, Esteban. ¿Sí, no? ¿Puede ser? ¿O prefiere el mundo de la idea? No entendí. Y ahí iba a responder el Esteban. Pero, entonces, para entender un poquito más a Platón, porque ahí vamos a ver por qué vamos a ver más a Platón, vamos a ver el siguiente video y tiene promoción. Ya. Vamos a ver el video. ¿Se ve, cierto? Platón fue un famoso filósofo griego que nació en Atenas en el 427 a.C. Criado en el seno de una familia aristocrática, Platón abandonó su interés inicial en la política y sus aficiones literarias por la filosofía, atraído por Sócrates. Fue su discípulo durante 20 años y se enfrentó abiertamente a los sofistas. Tras la condena a muerte de Sócrates, huyó de Atenas y se apartó completamente de la vida pública.
No obstante, los temas políticos ocuparon siempre un lugar central en su pensamiento y llegó a concebir un modelo ideal de Estado. Viajó por Oriente y el sur de Italia, donde entró en contacto con los discípulos de Pitágoras. Tras una experiencia negativa en Siracusa como asesor del rey Dionisio I el Viejo, pasó algún tiempo prisionero de unos piratas hasta que fue rescatado y pudo regresar a Atenas. Allí fundó en el año 387 a.C. una escuela de filosofía, situada en las afueras de la ciudad, junto al jardín dedicado al héroe Academo, de donde procede el nombre de academia. La Academia de Platón, una especie de secta de sabios organizada con sus reglamentos, contaba con una residencia de estudiantes, biblioteca, aulas y seminarios especializados. Fue el precedente y modelo de las modernas instituciones universitarias. En ellas se estudiaba y se investigaba sobre todo tipo de asuntos, dado que la filosofía englobaba la totalidad del saber. Poco a poco fueron apareciendo las disciplinas especializadas que darían lugar a ramas diferenciadas, como la lógica, la ética o la física. Pervivió más de 900 años, hasta que Justiniano le mandó cerrar en el 529 después de Cristo, y en ellas se educaron personajes de importancia tan fundamental como su discípulo Aristóteles. A diferencia de Sócrates, que no dejó obra escrita, los trabajos de Platón se han conservado casi completos. La mayor parte están escritos en forma dialogada, siendo el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico, lo que originó ya por sí mismo un elemento cultural nuevo. Una característica del estilo platónico es su empleo del mito, para hacer más evidente el pensamiento filosófico. Sin duda, el más célebre de ellos es el mito de la caverna utilizado en la República. Platón pasó sus últimos años dando clase en su academia y murió en el 347 a.C. con 81 años. Las ideas de Platón influyeron sobre toda la historia posterior del mundo occidental. Su concepción dualista del mundo y del ser humano, la superioridad del conocimiento racional sobre el sensible o la división de la sociedad en tres órdenes funcionales. Estas serían ideas recurrentes del pensamiento europeo durante siglos. Al final de la antigüedad, el cristianismo encontró en Platón muchos puntos afines en los que sustentar sus concepciones religiosas. En los siglos XV y XVI, la admiración hacia la filosofía antigua que caracterizó el Renacimiento europeo llevó a un último resurgir de sus ideas. Junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles, Platón es la figura central de los tres grandes pensadores de la antigüedad. Ya, entonces como pudimos ver, Platón es así de importante y tuvo una de las primeras como universidades en el mundo occidental, ¿cierto? Recuerden que toda nuestra historia es occidental, la historia oriental no la hemos visto. ¿Existen filósofos orientales? Por supuesto que existen, pero nosotros ahora estamos hablando de nuestra cultura occidental, ¿ya? En algún momento igual vamos a entrar a ver la cultura oriental. Pero Platón es así de importante, dejó libros súper geniales filosóficamente hablando, como El Banquete, El Fedón, que son libros que hablan de justicia, de amor, del mundo, de la verdad, y son súper, súper bacanes. Y es el discípulo de Sócrates, y Platón, ¿cierto?, es el maestro de Aristóteles. Ellos tres son los fundamentales exponentes de la época antigua, ¿ya? Entonces, Platón es alguien muy importante que vamos a seguir viendo en profundidad, pero por eso vamos igual ahora a continuar para hacer como el redondeo. Luego viene, ¿cierto?, la época medieval, San Agustín, que es donde ustedes ya saben, buscamos la verdad en Dios. Y una de las preguntas fundamentales acá, que abro la pregunta para si ustedes quieren hablar, es, ¿creemos en Dios o no? Y San Agustín, por supuesto que dice que sí, sí creemos en Dios. Y una de las creencias uno de los fundamentos, argumentos para decir que cree en Dios es el siguiente que les voy a leer. Los sentidos nos muestran que en el mundo hay cosas que cambian. Todo lo que se mueve es movido por otro. En la serie de motores no se puede seguir indefinidamente. Debe haber un primer motor, no movido por nadie, es decir, Dios. Y por último, dice también, fundamentando este argumento, el razonamiento es sencillo. Si a mí se me cae un vaso y se derrama el agua en mi camisa, no es un causal, ¿cierto? Casual, sino que existe una causalidad. H ha habido con fuerza mi codo, que ha tirado ese vaso, y el agua no ha terminado en mi camisa por arte de magia. Hay una causa, y es que el vaso estaba lleno.
Entonces, él en el fondo dice, y aquí quiero ver que ustedes opinan de esto, que en el fondo la primera parte yo creo que es la que queda más clara. Los sentidos nos muestran que en el mundo hay cosas que cambian. Todo lo que se mueve es movido por otro. En la serie de motores no se puede seguir indefinidamente. Debe haber un primer motor. Y él le llama a este primer motor, es decir, el que da el impulso para que todos los demás se mueva, Dios. ¿Qué opinan de esto? ¿Creen en Dios ustedes? La Gaby dice que no. ¿Y qué pasa, Gaby, con el Esteban tampoco? ¿Y este argumento que hace San Agustín, les parece muy absurdo o muy descabellado o en verdad tiene razón en algunas cosas? Recordemos que en la época medieval estamos hablando del siglo V, o sea, después de Cristo, claro, pero estamos hablando de miles de años. Félix está como... Bueno, yo no sé si creer, bueno, yo no sé nada de esto. Creo que nadie lo sabrá nunca. Simplemente cuando estés muerto vas a saber las cosas. Y, y no sé, yo creo que empezamos desde una célula. Pero ¿desde dónde salió una célula? La primera célula. Y ya, y si no hay nada antes de Dios, ¿y quién creó a Dios? Porque si hay algo como él dijo, hay un motor principal, ¿cómo Dios se creó desde la nada? Claro. Es como hay muchas bases, hay lagunas de información que no se saben y me quedo como en un al medio en todo, en eso. Ya, ok. ¿Y usted en qué cree entonces? No sé, Ya, en este sentido no sé. ¿Alguien sabe en qué solo en cree? mí. Solo en ti. Ya, genial, muy contemporáneo. ¿Alguien sabe en lo que cree? ¿No? Llegó mi perro, perdón. ¿Alguien sabe? ¿Así seguridad? No, todavía no. Pero sí pueden decir que, por ejemplo, Esteban dice, no creo en Dios. Entonces, Esteban, ¿en qué crees? Vamos, espero. La Ignacia está callada hoy día. La Ignacia está callada. Ahí vamos a esperar que el Esteban responda. Esteban, ¿tiene alguna respuesta de qué cree o todavía no? Parece que no. Ya. Yo puedo decir, ya que nadie me pregunta, a mí siempre me preguntan eso, así como, profe, ¿usted cree en Dios? Yo fui creyente, fui católica mucho tiempo, hasta cuarto medio, hace 10 años. Y fui creyente mucho tiempo. Después entré a estudiar filosofía y teníamos un ramo que era filosofía. No, en filosofía, el primer año de la carrera es solo filosofía antigua. Y vemos todos los griegos, aprendemos a hablar en griego, aprendemos latín y vemos todo eso, ¿ya? Y luego el segundo año pasamos a la época medieval. Y ahí se hace la gran pregunta de quién es Dios, de dónde viene, y vemos los argumentos de diferentes, Santo Tomás de Aquino, que yo les puse San Agustín porque es, cierto, un exponente nomás, no nos vamos a detener en él, ¿ya? Pero en el fondo uno se da cuenta que si hay argumentos para poder decir que Dios existe, ¿ya? Eso es lo que yo me di cuenta. Como en el fondo no es como tan descabellado creer en Dios, así como, no, qué absurdo crees en Dios, qué onda. No, es como que hay personas que pensaron durante siglos que Dios existía y buscaron argumentos muy buenos para hacerlo. Yo les digo, yo creía en Dios, creía en la Iglesia Católica. Luego fui mutando porque fui descubriendo nuevos autores, que es lo que viene ahora, ¿cierto? Filosofía moderna, filosofía contemporánea, donde eso se seguía más, adelante nomás, diga, o el Esteban como que se cayó y después volvió, como por lo que dice el Félix, creer más en mí. El Esteban, diga. Y por eso me salí y me miré el teléfono. Ya, él estaba diciendo si no cree en Dios, ¿en qué cree? En nada. En nada. Todo pasa por algo. Pero no porque hay alguien que hace que pase. Ya, entonces usted cree como en la causalidad o en la casualidad. O sea, para todo hay una explicación. ¿Ya? Para cualquier cosa que pase hay una explicación y por eso yo no creo en Dios, sino creo como en la ciencia. Ya, entiendo. Ya, más empírico. Ya, genial. Joaco, ¿qué iba a decir? Yo tengo una duda porque, o sea,
eh, si digamos que nosotros nacimos de una célula o algo así, o de la casualidad, como dice ese, pero nosotros hay cosas que son demasiado perfectas como para que hayan nacido de la nada, ¿me entiendes? Es como, por ejemplo, nosotros, si usted nos pone a estudiar el cuerpo humano, no creo que, pum, una explosión y tremendo cuerpo y algo tuvo que haber habido ahí. Yo prefiero creer a que de la nada, no creo. Y No. dentro de lo que usted dice, uno de los grandes argumentos de la filosofía medieval es cómo nosotros conocemos y podemos dimensionar la idea de perfección si nosotros no somos perfectos. ¿Y cómo podemos pensar en la idea de infinito si nosotros no somos infinitos? Solamente debiese haber algo fuera de nosotros que sea perfecto, que sea infinito, que nos dé la posibilidad de creer en aquello. Y es uno de los grandes argumentos de la época medieval. Rocío. Ya. Es que, bueno, la verdad es que yo también crecí desde pequeña siendo cristiana, no católica, cristiana, porque mi familia lo era. O sea, sí me educaron creyendo en Cristo, en Dios, en todo eso, pero después cuando empecé ya a crecer por quinto, sexto, por ahí, como que empecé a cuestionarme otras cosas y a pensar diferente. Y la verdad es que yo tampoco, como dijo el Esteban, yo no creo en las casualidades, yo creo que todo pasa por algo. Y también, obviamente, pienso que, por ejemplo, claro, el humano es demasiado, tiene cosas muy complejas en el mundo que no pueden haber surgido por casualidad, pero no sé si creo en Dios en sí, yo creo que más tengo otras creencias diferentes, pero no hay nada, no tengo la certeza de nada. O sea, yo sé que no sé realmente lo que pasa, pero sí tengo creencias diferentes, variadas, como que voy cambiando de pensamiento dependiendo de lo que pasa. Ya, ok, entiendo. Son etapas que uno va pasando, como depurando Pero ciertos conocimientos, deconstruyendo ciertos conocimientos. Félix. yo creo que yo creo que las personas que hicieron como el catolicismo, las religiones, era porque creo que necesitan a alguien para creer que después de muertos no se verán una masa que se lo van a comer muchos animales o microscopios, que creen que quieren sentirse seguros para poder pensar que después de esta vida que tenemos hay otra y sentir que pensar que están bien, o sea, que no van a caer en un limbo infinito que solo va a ser oscuro y nada más. En el fondo, la tranquilidad de dar que no es desconocido lo que viene, sino que viene algo que conocemos y que es bonito y que va a estar bacán si lo haces bacán acá, como una Pero tranquilidad. también tengo una duda, porque entre como las cosas como que hacen como los ritos satánicos y cosas así, y de verdad pasan como cosas raras en los ritos satánicos, cosas así que hace la gente, alguna gente. ¿Por qué se llaman satánicos si no se sabe? Hay gente que no cree en Dios y hagamos que hacen eso y hacen un rito satánico y se están como haciendo en contradictorio porque si están, Satán es algo que inventaron los cristianos. Claro, yo creo que es lo que dice la Rocío igual, Félix. Nosotros creamos o no creamos en Dios, somos cristianos, porque nosotros tenemos una base cristiana, aunque nuestros papás no lo sean. Porque, por ejemplo, cuando yo le digo que mentir es malo, ¿sabe por qué mentir es malo? Porque está en los mandamientos. Robar es malo porque está en los mandamientos. Y usted puede creer o no en Dios, pero usted va a creer en esas cosas, o si quizás no cree, pero tiene que funcionar bajo una sociedad que así lo es. Y eso no es política, eso es cristianismo. Porque en algún momento de nuestra época moderna no nos separamos al 100% entre lo que significa el cristianismo y lo que significa la política como tal. Entonces nosotros somos ¿cierto? Una cultura occidental cristiana. Aunque no creamos en Dios, aunque tratemos de alejarnos de todo eso, caemos en esa lógica cristiana de que existe en este caso Dios o Satán, y aunque tratemos de alejarnos de eso, el mundo funciona con una lógica cristiana. Es súper cuático darnos cuenta que salir de eso es muy, muy difícil. La Gaby dice, mi lógica es que si no lo veo, no lo creo. Ya, muy bien. Sigamos con la próxima porque si no nos vamos a atrapar en los tiempos para que se den cuenta que esto, que pareciera ser una discusión de la época medieval, es hoy en día, siglo XXI, año 2020, una discusión súper interesante de dar. Luego, llega la época moderna con Descartes. René Descartes, que es el que está saludando ahí,
que tiene la gran frase que yo creo que ustedes han escuchado antes de pienso, luego existo. No sé si la habían escuchado antes. ¿No? Ya. En esta frase, como dice usted, como dicen ustedes, ya saben, la época moderna se preocupa de qué es lo primero que hago. Existo, pienso, conozco, cómo conozco el mundo, cómo represento las cosas. Entonces él dice que primero pienso y luego existo. ¿Por qué? Hace la siguiente formulación, chiquillos. Dice, él puede dudar de todo. Puede dudar de que existe, puede dudar de que estamos acá hoy día, pero no puede dudar de que está. ¿Qué creen ustedes? Que está dudando. No puede dudar de que está dudando. Y el dudar es parte del pensar. Por eso él asume que lo que hace primero de la existencia, lo que podemos comprobar primero del ser humano en la época moderna, es que pensamos y luego existimos. ¿Por qué? Porque como yo les digo, yo puedo dudar que la Rocío esté ahí, puedo dudar de que esté la Jo, puedo dudar de todo, pero no puedo dudar de que estoy dudando. Y ahí tenemos un conocimiento súper importante de la época moderna. Y para finalizar, tenemos nuestra gran época contemporánea donde vemos aquí al filósofo, uno de los filósofos más importantes y mi favorito, Nietzsche, el que dice Dios ha muerto y la verdad no existe, ¿ya? Eso es parte de nuestra época contemporánea donde nada, ¿cierto?, es 100% verdad, donde nada es 100% como es, sino que podemos poner en duda todo y es parte, ¿cierto?, de nuestra idea de no creer en Dios, que Dios ha muerto, que la verdad, como dice acá, no existe y que es algo subjetivo, ¿cierto?, como vimos en el primer semestre, y eso es lo que nosotros pensamos y así como vemos, ¿cierto?, muchas de las cosas. Mi perrito no sé qué onda, se volvió loco. Entonces, para terminar, yo no sé qué creer, eso es muy de la época contemporánea, Nacha, como en verdad no saber de dónde agarrarnos, ¿cierto? Bueno, la clase se nos fue, teníamos una actividad súper entretenida, pero no la vamos a poder hacer, pero lo que sí vamos a hacer es lo siguiente, vamos a entrar a el... Emmet, suficiente, ¡ey! Ya, que mi perro se volvió loquito. Vamos a entrar al siguiente link para hacer nuestro ticket de salida, que es... Ya, se los voy a escribir en el chat para que se puedan meter y poder ir cerrando la clase, que es cierto se nos... Ay, ¿por qué no se pegó? Ay, perdón, chiquillos, por esto, porque mi perro se vuelve loco y me vuelve loca a mí. No sé por qué hace esto ahora. Ya, mientras ustedes responden esto, que está ahí, se meten en el link que les acabo de meter y lo responden, yo voy a pasar la lista. ¿Ya? Voy a apagar el micrófono porque voy a retar a mi perro. ¿Pueden hacerlo? ¿Lo pudieron hacer? Oiga, ¿qué le pasa a Esteban? ¿Leyeron lo que dijo el Esteban? Que los perros son como los dueños. Es decir, quiere decir que yo soy una loca, agresiva, violenta, que muerde a las personas. Es una pregunta con un password, dice como meter contraseña. ¿Dice contraseña? ¿No le sale como nombre No. dos preguntas filosóficas y sus respectivas épocas? Sí, pero dice abajo como... Dice enter a word, que en el fondo es como pongan la pregunta. ¿Ya? sí, pero... Sí, escriben nomás. Me avisan si ya están escribiendo porque debería salirme acá. En esta, la pantalla que estoy compartiendo. No estoy escribiendo, estoy pensando aún. Ah, ya, ok. Porque van a empezar a salir ahí. Entonces, para que sepan. Voy a pasar la lista solamente así. Está la Rocío, el Omar no está. Félix está, Ignacio Cárdenas. ¿Está? No. Me dicen si es que están y yo estoy diciendo que no. ¿Está la Antonia Ferrán? La vi. No, no está. Ah, sí, sí está. Sí, perdón. Antonia Ferrán, Antonella está, Gabriela está, Josefa está, Alonso no sé si está.
No, no está. Alonso no está. Miguel está, Ignacia está, Amanda está. Esteban está, Joaquín está, la Flo no vino. Y la Antonia creo que está. La vi por ahí. Antonia Vargas, ¿o no? ¿No está? No, no está. Ya. Ya, chicos, entonces ahí van saliendo. ¿Qué es el amor? Filosofía antigua, muy bien, Platón. ¿En qué podemos creer? Moderna, ya. ¿Qué es Dios? Época medieval. ¿Por qué creemos en Dios? Las cosas, ¿por qué pasan? ¿Qué somos? Contemporánea. Dios existe, debe ser época medieval, ¿cierto? Entonces, en el fondo, ¿cierto? Este ticket de salida es lo que nos queda como de lo que aprendimos hoy día, que era nuestro objetivo, ¿cierto? Conocer las épocas de la filosofía, que son la época antigua, ¿cierto? La época moderna, la época medieval, la época moderna y la época contemporánea. No nos pudimos detener mucho en la época... Profesor, bueno, no escuché. Se me quedó pegado, se me pegó el teléfono, es el internet de FTR. Ya, que lo que les decía que en el fondo este ticket de salida es darnos cuenta de lo que aprendimos hoy día, ¿cierto? Que son las épocas antigua, época medieval, época moderna y contemporánea. Quedamos un poquito pendientes de la época moderna y la época contemporánea porque, cierto, nos detuvimos harto en las primeras etapas y aparte aprendimos un poquito más del filósofo Platón, ¿cierto? Nos detuvimos en él porque el desafío de la próxima semana tiene que ver con él. Así que se los adelanto para que me lo envíen porque de verdad espero ese desafío porque está muy bueno que tiene que ver con Platón, ¿ya? Entonces, como hice acá este ticket de salida, nosotros nos pudimos dar cuenta que, por ejemplo, si Dios existe es de la época medieval, ¿qué somos? Es de la época contemporánea. ¿Por qué creemos en Dios medieval, cierto? ¿Qué es el amor? Algo de la filosofía antigua, Platón, ¿cierto? Se lo pregunta. ¿Cómo se creó la Tierra? Las cosas que, ¿por qué pasan? Contemporánea, creo yo. ¿Dios era realmente bueno? Medieval. Y así, entonces nos dimos cuenta, ¿cierto?, de esta filosofía, de las etapas de la filosofía y de Platón. Les agradezco mucho haber venido a la clase, de verdad, son un curso la raja. Me encanta estar con ustedes, me encantan sus reflexiones. Y eso, espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido harto de las etapas de la filosofía. Y la próxima semana que tenemos el desafío, pero a la otra repasamos la época moderna, contemporánea y hacemos la actividad que quedó pendiente, que era muy buena, ¿ya? Así que eso, un besito, cualquier cosa, ustedes saben, me pueden escribir y eso. Nos vemos, espero Profe. la próxima semana. Adiós, profesora, que tenga un lindo día. Igual, chao. Chao, profe. Se mamó.